Buenas tardes, buenos días. Venimos de Unidos en Amor de Cristo y hoy vamos a hablar sobre un tema que son los días festivos del Eterno. Y queríamos hablar sobre esto porque hay mucha confusión. Muchos dicen que estos días no son para los cristianos, nada más para los judíos. Entonces quería hablar exactamente qué es lo que dice las Escrituras. Las Escrituras, si vamos a Levíticos 23, y vamos a empezar en los primeros 2 o 3 versículos, porque ahí nos dice a quién le pertenece estos días festivos. Aquí nos dice, Adonai le habló a Moisés diciendo, háblele al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Adonai que deberán proclamar como ocasiones sagradas. En estos 2 versículos nos damos cuenta que estos días no son días que son para los judíos, sino son los días del Eterno. Él nos dice que nosotros debemos de guardar estos días para santificarlos por una eternidad. Entonces vamos a ver cuáles son los días que Él ha señalado. Y vamos a empezar con el día del séptimo día, que nosotros lo llamamos el Shabbat. Pero ese día cae los sábados. Ese día, si nosotros miramos, empieza en el mismo capítulo de Levíticos y está en el versículo 3. Y dice, 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat, un Shabbat de completo reposo, de una ocasión sagrada. No deben hacer ningún trabajo, será un reposo del Eterno en todos sus establecimientos. Entonces, ahí vemos que empiezan los días sagrados del Señor con el séptimo día, y tan importante es que lo puso como el cuarto mandamiento. Pero hay otros días sagrados, y en estos vamos a ver exactamente cómo nos impacta la vida de nosotros, y también cómo habla de nuestro Mesías. Nosotros le llamamos Yeshua, pero le llaman en las iglesias Jesucristo. Su nombre en hebreo es Yeshua. Los días festivos empiezan con la ofrenda de la Pascua, el Pesach que le llamamos. Lo vas a ver en el mismo capítulo 23, ahí están todos los días festivos, y ahí vamos, para delinear los días festivos, vamos a empezar ahí, y después podemos mirar dónde están otros lugares en las Escrituras que nos impacta a nosotros hoy en día. Empezamos con el versículo número 4. Estos son los tiempos señalados de Adonai, las ocasiones sagradas que ustedes deben de celebrar, cada una en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre los tardes, habrá una ofrenda de Pesach a Adonai. El día 15 del mes, la fiesta de Matzot, esos son los panes sin levadura. Comerán asimismo por 7 días, y en el primer día deben de celebrar una ocasión sagrada. No deben trabajar en sus ocupaciones. Por 7 días presentarás ofrendas encendidas a Adonai. El séptimo día será una ocasión sagrada. No deben de trabajar en sus ocupaciones. Entonces ahí vemos la fiesta que nosotros le llamamos Pascua. Pero en ese hay 3 diferentes días festivos que a nosotros es muy importante.
Primero, sabemos que en el primero de Juan, no primero de Juan, en Juan, el primer capítulo, habla de Juan, es Juan, dice en Juan que ahí va andando el Cordero de Dios. Ese Cordero es el que estamos recordando en el día de Pascua. En ese día, que es un día festivo, es el día que nosotros escogemos si vamos a guiarnos por las leyes y por por el pacto del Eterno, o si vamos a ir con el pacto del mundo, o sea, el faraón, que el faraón implica seguir al mundo. Entonces, en estos días festivos, casi todas las iglesias saben que este es el día, el mismo día que fue nuestro Mesías crucificado. Es una de las cosas muy importantes, pero no fue algo que lo hemos de tomar a la ligera. Y en estos días festivos nos dice pan sin levadura, que es sacar nuestros pecados de nuestra vida, y todos los tenemos. Entonces es importante empezar a mirar en el espejo, a ver cómo puedo mejorar, cuáles cosas necesito cambiar para estar listo para recibir ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Mesías. Ese es muy importante. Pero entre esos días hay también, le llamamos el Bikurim. Y en el Bikurim son los primicias, son los primeros frutos que vamos a traer. Y nosotros sabemos que nuestro Mesías, Él es los primeros frutos de resurrección. Muy importante. Entonces, vamos viendo que en el tiempo de la primavera, vamos viendo que estos días festivos son profecías que se han llenado ya. Entonces, pero nuestro Mesías, cuando subió en el libro de Hechos y sube a Hashemaim, a los cielos, entonces tenemos la promesa que Él va a regresar. Entonces es muy importante entender todos los días festivos y así nos vamos a dar cuenta cuándo es que Él va a regresar también. No nos damos cuenta la fecha exacta, pero sí nos damos cuenta de los tiempos en cuales Él va a venir. Vemos que también después del ritual que le llama Habikurim, las primicias, nos damos cuenta que son los primeros frutos de toda la cosecha, y estamos hablando de la cosecha de nuestras almas que el Señor está recogiendo. Vemos en cada de estos días festivos hay tanta información que uno puede hacer un estudio de cada uno de estos días festivos y se toma fácil un mes. Pero vamos a darles un repaso para que vean todo lo que nos significa a nosotros, más bien. El próximo día que viene es el que le llamamos, es el Shavuot. Shavuot es Pentecostés. Después de que llega la Pascua, aquí nos dice, déjele digo en cuál versículo. Ese es en el 23, y dice: Adonai habló a Moshe diciendo, hable así al pueblo israelita en el séptimo mes, en el día primero del mes. Estoy en el que no es, perdona. Es en el versículo 15. Y desde el día que traigan el manojo
de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, contarán 7 Shabbatot, o 7 semanas cayendo en el Shabbat. Tiene que ser completos. Deben de contar hasta el día después del séptimo Shabbat, 50 días, y por eso le llamamos Pentecostés, que quiere decir 50. Entonces, en ese día es muy importante porque nosotros sabemos que en el libro de Hechos nos dice que fue cuando el Eterno esparció su espíritu sobre su pueblo. Pero más que eso, hay que también ver en llave qué más pasó en ese día. En ese día es el día que el Señor le dio los mandamientos a Moisés, y Moisés bajó con esos mandamientos al pueblo. Y el pueblo, todos con un voz, tomaron ese pacto para ser la novia de nuestro Eterno. Entonces es muy importante porque nosotros como creyentes estamos con esa espera de que Él regrese para tomar su novia, que somos nosotros, para la boda. Entonces todas esas cositas son importantes tenerlo en mente, porque todas estas fechas tienen que ver con nuestro Mesías, con su pueblo y con el matrimonio, con el Cordero, con nuestro Mesías. Entonces, en este día, inclusive, si uno empieza a mirar en el libro de Éxodo 19, no lo pensaba hablar, pero creo que es importante. En el 19 vamos a ir al versículo 16. Y va a empezar al tercer día. El tercer día es tan importante y el Señor lo usa tanto en las Escrituras para proclamar todo lo que Él está haciendo y todo lo que va a hacer. Entonces aquí dice, al tercer día cuando amanecía hubo truenos y relámpagos y una nube densa sobre el monte y un fortísimo toque del cuerno. Ahora el toque del cuerno le llamamos el shofar. Ese toque del shofar nos dice que se ponía más y más duro. Empezó bajito de volumen y empezó a subir y subir más en volumen. Y todo el pueblo estaba en el campamento tembló. Moshe dirigió al pueblo fuera del campamento hacia Ha Elohim y ellos se detuvieron al pie del monte. Que en este momento, cuando todo esto empieza a suceder, hay relámpagos. El Señor dice que hay relámpagos o los lumbres, y eso es exactamente lo que pasó, y que hubo un viento, es exactamente lo que pasó en el libro de Hechos. Si vamos al libro de Hechos, dame un momentico. En el libro de Hechos nos dice en el segundo capítulo que los hermanos estaban en Jerusalén esperando así mismo como nuestro Mesías les había dicho. Y aquí empezamos en el capítulo 2, versículo 5. En Jerusalén se estaba hospedando los yehuditas piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo y se juntó la multitud y se quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar a cada cual en su propia lengua nativa? Es exactamente lo que pasó en el libro de Éxodo. Entonces, hay truenos, hay relámpagos, hay un fuego sobre cada persona
esas son las lenguas. Las lenguas, cada persona que salía, los israelitas, cuando salían de Egipto, muchos venían de diferentes lugares y se habían injertado al pueblo de Israel. Entonces, cuando oyeron la voz del Señor, lo oyeron en su propia lengua, en Éxodo, exactamente como en el libro de Hechos. Fue el mismo día, fue el día de Pentecostés. Por eso es algo tan importante, porque nuestro Señor derramó su espíritu sobre su pueblo en esas dos ocasiones. Sino que en la primera ocasión, la gente del Señor temían y entonces le dijeron a Moisés, no, Moisés, usted vaya y hable con el Eterno porque nosotros tenemos miedo que algo no vaya a suceder a nosotros. Entonces, por eso Moisés fue el que habló con el Eterno y traía toda la información. Cuando vemos en los primeros 5 libros que le llamó la Torá, dice muchas veces, el Señor le dijo, o el Eterno le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel. Entonces, vamos viendo que por lo que temían el poder del Eterno, pusieron a Moisés como un intermediario entre el Eterno y su pueblo. Entonces, ahí vamos viendo la importancia de Pentecostés, tanto como le llamamos el Tanakh, que le llamamos en la iglesia, le dicen el Antiguo Testamento, pero nosotros los judíos le decimos el Tanakh. Y esos son todos los libros de Génesis y hasta Crónicas. Bueno, depende cuál Biblia estás usando, porque el orden es un poquito diferente en las Biblias judías que en las Biblias cristianas, aunque son todos los mismos libros. Entonces, esa es la importancia de todas las fechas festivos del Señor en la primavera. Pero ahora lo que estamos esperando es que nuestro Señor cumple todas las profecías que van a caer ahora en las fiestas del otoño. Entonces es muy importante nosotros estudiar eso y a ver por qué hay que guardar estos días festivos. Entonces eso es lo que vamos a mirar ahorita. Una cosa más que quiero mirar o quiero explicar bien en Levíticos 23 es cuando dice en el versículo 2 que estos son mis tiempos señalados. Esos son los mismos, son como citas. Entonces los días que nuestro Eterno nos está pidiendo que guardemos son citas como cuando uno está de novios. Uno hace una cita con su novia y si le dice vamos a vernos, vamos a ir es un miércoles, y si ella falta, entonces pues el novio no va a estar contento. Entonces lo debemos de tomar así. Estos días son citas para encontrarnos con el Eterno. Sea el Shabbat, que es todo un día, empieza por la noche, el viernes, y termina el sábado al atardecer cuando cae el sol. Entonces, estos días son tan importantes porque es recibir la presencia del Eterno en sus hogares, en sus iglesias, en las sinagogas. Entonces es compartir con Él, es tener este momento íntimo con Él. Igual, cada fiesta es igual. Cuando Él dice va a ser un día de reposo completo, no va a trabajar, es por lo mismo. Porque en vez de trabajar vas a pasarlo con nosotros que somos la novia, con el novio, con el que estamos, tenemos la promesa de casarnos con Él. Y todo eso va a estar pasando en las fiestas del otoño. Vamos a empezar con ese y ahorita, inclusive la próxima semana,
vamos a entrar con el día que le llamamos Yom Teruah. Yom Teruah es el día que le dicen Rosh Hashanah. Ese es el primer día del año en el calendario de creación. Entonces, en ese día es para todo el mundo celebrar la creación de todo lo que conocemos como el mundo, con la tierra, agua, todos los seres vivientes. Ese es los cumpleaños del mundo. Entonces, muy importante. Aquí en el 23, el capítulo 23, versículo 23, Adonai le habló a Moshe diciendo: hable así al pueblo israelita en el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada, conmemorando los fuertes toques de trompeta, y no trabajarán en sus ocupaciones, y traerán una ofrenda encendida a Adonai. Entonces, en este día, en las sinagogas, lo que acostumbramos es tocar el shofar. Eso lo tocamos 100 veces y en un orden especial. Y entonces eso es para acordarnos qué tan importante es ese día, y más que todo por lo que nuestro Eterno nos lo ha mandado que lo hagamos. Este día es el día que también coronaban todos los reyes. Todos los reyes de Israel, no importa cuándo tomaron el reino, para ungirlos era ese mismo día. Entonces sabemos y estamos esperando a nuestro Mesías que regrese. Y Él va a regresar para que nuestro Padre Dios, nuestro Elohim, lo va a ungir. Y lo va a ungir como rey. Cuando Él viene, sabemos y leemos en el libro de Hebreos que todo va a estar bajo el mando del Hijo. Y eso es cuando nuestro Padre Dios, Elohim, el Eterno, es cuando Él unge a su Hijo. Y entonces en esos días, en estas fechas, estamos esperando que nuestro Mesías regrese, que Él venga por su pueblo. Entonces eso lo podemos ver, inclusive, vamos a ver, es en Tesalonicenses, déjele digo exactamente dónde está. El tiempo se va rápido, como le dije. Es una introducción a los días festivos, y hay tanta información que nos podemos tomar meses estudiándolo. A ver, un momentico. Está aquí. Ok. Estamos hablando de los tiempos cuando viene nuestro Mesías. Y vamos a ir a Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a empezar en el primer versículo. Pero acerca de los tiempos, de las circunstancias, hermanos, no necesita que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día de Adonai vendrá como un ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción, y de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera se escaparán. Pero acá es el clave. Antes de seguir, quisiera compartir con ustedes que tenemos una línea de oración para todos los que quisieran que oremos por ustedes. Esta línea es el 915-532-8518. Si gusta llamar para tener todas estas oraciones listos, y al fin de este estudio vamos a orar por ustedes.
O sea que aquí estamos dispuestos a orar por sus peticiones, lo que fueran. Aquí les espero para que manden esas peticiones. Entonces vamos a seguir acá en el momento clave en Tesalonicenses, que va a hablar con nosotros como los creyentes, como el pueblo del Eterno. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para aquel día que los sorprende como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y hijos del día. No somos hijos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmámonos como los demás, sino estemos alerta y seamos moderados, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios y vestidos de corazón de la fe y de amor, y con el casco de esperanza y de salvación. Porque nos ha puesto Elohim para ira, no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías. Entonces vemos que nosotros somos un poco diferentes. Nosotros sabemos cuándo va a regresar, en qué temporada va a regresar nuestro Mesías, y eso es lo que estamos hablando de la fecha de Yom Teruah, Rosh Hashanah, el día cuando sabemos que nuestro rey va a regresar, va a ser ungido, viene por su pueblo. Y ahí eso es lo más importante ahí. Podemos seguir, hermanos, vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a irnos al próximo día festivo y a ver por qué es tan importante para el pueblo del Señor. Cuando miramos otra vez al capítulo 23, cuando viene el rey va, sabemos que en el libro de Hebreos nos dice que Él es el que va, nuestro Mesías es el que va a poner juicio, o vamos a frente a Él para el juicio. Entonces, entre los días de Yom Teruah o Rosh Hashanah hasta Yom Kippur son 10 días. Y en estos días se acostumbra hacer lo que le llamamos teshuvah, arrepentirnos de todo mal que hemos hecho en todo el año y tratar de corregir problemas que tenemos, y todos los tenemos, y 10 días son muy poco, debemos de tratar de hacerlo todo el año. Vamos a pasar un video musical y ahorita regresamos. Buenos hermanos, vamos a seguir con este estudio y vamos a regresar a donde estábamos. Estamos hablando sobre Yom Teruah, el día de Rosh Hashanah, y el motivo que es tan importante, y el motivo que tomamos estos días intermedios en medio de Yom Teruah, que es Rosh Hashanah, y Yom Kippur, que es el día de expiación. Y entonces en esa época de 10 días estamos arrepintiéndonos de cualquier mal que hemos hecho a cualquier persona, sea en hecho o en pensamiento, arreglar en nuestros problemas, sean familiares, porque muchas veces tenemos problemas entre un miembro de la familia y el otro, o amigos. Entonces estos son días que tomamos para hacer eso, y hacer también lo que llamamos obras, le llamo Gesed, es de hacer buenas obras para otra gente que tengan necesidad, o según lo que
lo que vemos que podemos ayudar a otra gente. Entonces, vamos ahora con este día de Yom Kippur, que es tan importante. Yom Kippur es el día de expiación, pero es el día de cobertura. Kippur o Kippurim es cobertura. Entonces, es el día que nuestro Señor nos da su cobertura y Él abre en estos días el libro de su vida. Y al fin de Yom Kippur cierra estos libros. Y entonces en estos libros de la vida uno quiere estar en el libro de vida. Y vemos que en Apocalipsis dice que el Señor abrió los libros. Y si no estoy mal, está en Apocalipsis 21. Miramos un momentico para no errar. A ver. 21, dame un momentico, que las páginas se pegan juntos. Va a ser en el capítulo 20. Y vamos a ir al juicio final que empieza en el versículo 11. Aquí en el 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgarán a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Entonces es muy importante ver que en este día de Yom Kippur, entonces en este día vemos que es muy importante porque es el día que somos sellados en el libro de vida o el de muerte. Entonces queremos hacer todo lo que uno más puede de obras buenas en esta vida, seguir más que todo lo que nuestro Mesías nos dice es en Mateo 5, si no estoy mal, es 5:17. Miramos un momentico. Él nos dice que hay que guardar los mandamientos. A ver, vamos aquí a Mateo 5. 17 dice, no piense que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera un tilde pasará, un yur o un dalet, no un tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces es muy importante que nosotros guardamos los mandamientos del Señor. En eso se basa el Señor, porque Él tiene de acuerdo con el pacto que Él hizo con nosotros. Él dice, si usted guarda estos mandamientos, le irá todo bien. Nuestro Mesías nos dice en el libro de Juan que si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces es muy importante tener eso en mente, porque nuestro Señor, el Eterno, no cambia de pensar. Él pone las cosas de una manera y así son. Él no cambia de pensar, siempre va a ser los mismos mandamientos. ¿Cómo nos damos cuenta que va a ser así? Si nuestro Eterno cambia de pensar y cambia su mente, entonces ¿cómo sabemos que somos el pueblo escogido? Si Él cambia de pensar, ayer pudo pensar que es una gente y mañana es otra, pero Él no cambia, Él siempre es igual. A toda hora podemos tener una confianza completa en Él, porque su palabra es emet, su palabra es verdadera, no cambia, siempre es igual. Entonces podemos establecer nuestra confianza en Él,
porque su palabra es eterno. Entonces tenemos que pensar en eso. Entonces, cuando habla de Yom Kippur, de guardar, que los libros van a estar abiertos, Él tiene una manera que Él ya nos dio toda la información para nosotros regirnos en ese camino recto para llegar al cielo, para llegar le decimos más bien, le decimos más bien, es Hashemayim, pero a la misma vez es acá en la tierra, no es, la promesa es el reino acá en la tierra, no es estar en los cielos. Entonces es algo muy importante porque muchos nos equivocamos y pensamos que el reino del Señor está en las nubes, pero no. El reino de Él sí es allá, pero Él nos ha prometido acá el reino acá. Él nos dijo, por eso es tan importante Israel. Hermanos, por favor, oren por Israel, porque esa es la tierra del pacto, es la tierra prometida. De ahí es donde va a bajar el nuevo Jerusalén. Entonces es muy importante acordarnos de eso. Y nosotros queremos estar en esa tierra tan sagrada. Entonces vamos a volver a estos días para tratar de tocar todos los días. El próximo día, ya cuando estamos escritos en el libro de la vida, entonces va a venir en 4 días después el fiesta de Sukkot. Ese es el día de tabernáculos. Ese día tabernáculos es cuando se hospede con uno. Entonces el Señor va a hospedarse con nosotros. Muy importante. Entonces en ese día es una fiesta de 7 días. Si miramos otra vez en el capítulo 23, pero es versículo 33, Adonai le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita, el día 15 de este séptimo mes será la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, para Adonai por 7 días. El primer día será una ocasión sagrada, o sea, de reposo. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Por 7 días traerán ofrendas encendidas a Adonai y en el 8º día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Adonai. Y es una reunión solemne, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Estos son los días señalados por Adonai que ustedes celebrarán como ocasiones sagradas. Ahora, muy importante saber que en las bodas judías de los israelitas son de 7 días. En el Nuevo Testamento vemos en el libro de Juan que Yeshua, Jesucristo, nuestro Mesías, cambió agua a vino. Y ese era una boda de 7 días. Y se quedaban asombrados porque el vino, el mejor, bueno, ya se terminó el vino. Yeshua hizo que el agua se cambiara a vino y fue el mejor vino de toda la boda. Entonces ahí vemos que esta es la manera que se guardaban las bodas. Entonces la boda ahorita que estamos nosotros esperando es la boda con nuestro Mesías. Entonces en esa boda es en el tiempo de Sukkot. Es una boda de 7 días. Entonces muy importante porque es un día de gozo. Vamos de casa en casa, hacemos un sukkah, un tabernáculo, es una especie como, ¿cómo le diré? Es algo que no es algo para uno poder quedarse nada más unos cuantos días, no es algo que uno va a establecer para vivir un año ni nada así. Entonces estos tabernáculos se hacen para traerlos sus amigos y comemos
y pasamos un rato, cantamos todo debajo de los tabernáculos, entre familia, entre los hermanos. Esto es algo que lo hacemos por 7 días. Y eso es significando la boda que esperamos en el futuro. En el futuro, cuando nuestro Mesías nos toma como su esposa y estamos en esa mesa y todos los profetas grandes y también le llamamos los padres de las escrituras, como Abraham, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Eliyahu. Entonces estamos viendo que estos van a estar en esa mesa de la boda. Y cada día uno de estos personajes van a estar dirigiendo la celebración. Entonces, un día muy importante para nosotros de boda con el Mesías. Ahora, el día que sin nombre es el día que sigue y le llamamos el 8º día. Ese empieza, empieza, le digo exactamente. Dice acá en el 43, para que las generaciones fueran, un momentico, ok, empezamos acá en el 39. Mira, del día 15 del 7º mes, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra, observarán la fiesta de Adonai 7 días, un reposo completo por el primer día y un reposo completo en el 8º día. Ese día, el 8º día, no tiene nombre, pero nosotros sabemos que en el 8º día, dice, es cuando va a bajar el nuevo Jerusalén y todo se va a renovar como en el jardín de Edén. Muy importante saber eso. Y algo que les voy a compartir, si uno va al primer palabra de las Escrituras, en nuestras Biblias dice en el principio, pero en hebreo dice Bereshit. En Bereshit, el Bet significa casa, es el primer letra, un Bet. Entonces, el Reshit es la cabeza o el primero. Entonces, cuando miramos al libro de Génesis, nos damos cuenta que empieza en el primer casa, o sea, el casa del Eterno. Cuando vamos al último capítulo, en Apocalipsis, en el 22, vemos que termina en el mismo lugar. Vamos al capítulo 22, versículo 5. Y dice, no habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Adonai Elohim alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. Me dijo, además, estas palabras son fieles y verdaderas, y Adonai, el Elohim de los espíritus de las profetas, ha enviado su mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Un tico quería... Este lugar donde terminamos y que ya no hay sol, ni hay luna, ni hay estrellas, este ya es el jardín de Edén de nuevo. Este ya es como empezó en el principio de las Escrituras, este es la casa, la primer casa, la casa de nuestro Padre. Y empieza las Escrituras ahí y terminan ahí. Y eso así uno se da cuenta que todo el libro es uno. Nadie pudo haber hecho o pudo haber escrito esto sin tener, nadie pudo haberlo escrito con tantos diferentes años para que empiece y termine en el mismo lugar. Entonces, muy importante. En estos días vemos
También vemos también que en estos días nos dice en Daniel, en el capítulo 9, a ver, vamos a estar seguro dónde. Dice en el capítulo, no, va a ser en el 12. En el 12, primer versículo, así nos damos cuenta que todos tenemos una meta que llevar, porque en el final es cuando todos vamos a resucitar, el Señor nos va a dar cuerpos nuevos. Y donde nos dice acá en Daniel capítulo 12, primer versículo dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Otra vez estamos hablando del libro de vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Entonces, hermanos, les suplico que no tanto lo que diga nadie más, sino lo que diga las Escrituras. Necesitamos empezar y aprender a guardar los mandamientos de nuestro Eterno. Y Él nos va a ayudar a hacer eso, porque como somos humanos, hacemos errores. Pero lo importante es tratar. No es nada más decir, no, ya no tengo que hacer nada, lo han hecho por mí. Lo importante es cada persona tratar de hacer lo mejor que uno pueda para que nuestro Eterno tenga todas esas cosas en cuenta. Nosotros no estamos haciendo esto para poder llegar al reino del Señor, porque nosotros no podemos ganarnos el reino ni vida eterna por nuestros hechos. Nuestro Mesías es el que nos asegura eso. Pero si no hacemos los hechos, entonces, si no caminamos según la Torá, según los mandamientos, entonces ahí es el problema. Uno tiene que tener en mente que nuestro Mesías es el que nos da la puerta para llegar al reino, pero de todas maneras tenemos que hacer el deber de hacer lo mejor que nosotros podemos hacer en guardando los mandamientos para recibir las bendiciones del Eterno. Hermanos, yo sé que es bastante información. Si tienen preguntas, pueden llamar y aquí estamos para contestar cualquier pregunta. Y también queremos ahora empezar a orar por nuestros hermanos acá en El Paso. Acá del canal cristiano vamos a empezar a orar. Este es una petición de nuestra hermana Elvira, sanidad para su familia, su nieta que tiene COVID y Blanca González que tiene anemia. Vamos a orar por ella. Vamos a tratar de llegar a todas estas peticiones. Voy a empezar, siempre empezamos estas oraciones de esta manera. Ya se me ha olvidado hasta hacerlo en inglés, en español, lo vamos a hacer en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos para Elvira, para sanidad para su familia, para su nieta que tiene COVID, que usted le traiga ese alivio, que le quite cualquier malestar, que ella puede sobrevivir esto, que ella no tiene ningún problema. Usted está sobre todo, usted manda en todo. Pedimos por Blanca Gómez,
eh, parece que es Gómez, por su anemia. Pedimos que usted la sane de todo mal. Pedimos por Nicole. Nicole, estamos orando, ella está levantando a Brenda por protección y gracia y favor. Pedimos que el Señor le traiga todos estos bienes y una protección y una cobertura completa. Oramos por Angélica, por sanidad y protección. Cualquier cosa que está pasando en su vida, Angélica, pedimos por su protección y su protección y sanidad. Para Silvia Barragán, oramos para restauración y sanidad y protección. Cualquier cosa que está pasando en su vida, que Adonai ponga sus manos sobre ti y que quite cualquier mal o malestar. Pedimos esta protección que nuestro Señor siempre nos da. Tenemos fe en Él, que Él está siempre por todo. Por Rosa Durán, estamos... por Rosa Durán, pedimos que el Espíritu Santo esté sobre todo su familia y en todo el mundo, para todos los hermanos, para Francis, sanidad y protección de su mamá. Lupita García, sanidad y protección. Humida, finanzas y sanidad pedimos. Para María Galindo, sanidad que tiene cáncer. Pedimos por el Señor en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.